Nos encontramos en este momento en el CENATI, en el taller de instalaciones internas industriales de gas natural. A mi espalda tenemos una máquina generadora de vapor, una caldera. Y me encuentro en esta oportunidad con estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Escuela de Ingeniería Textil y Confecciones. A estos integrantes les han asignado una tarea, es básicamente ver o determinar o recibir explicaciones sobre el funcionamiento de una caldera. Integrantes que nos visiten en esta oportunidad: Sariela Rojas Guaraz, Elizabeth Torre Ruiz, y yo soy el ingeniero Eduardo Garro, quien va a tener a su cargo las explicaciones correspondientes. Bien, como les había mencionado, adicionalmente a la alimentación de combustible necesitamos energía eléctrica. Contamos entonces con un tablero eléctrico que va a alimentar de energía eléctrica tanto al quemador como a una bomba de alimentación de agua. Entonces, el otro punto importante para que funcione una caldera, se necesita de una alimentación de agua a través de una bomba. Pero ojo, el agua que necesitamos de alimentación para una caldera tiene que ser agua tratada, agua blanda. Esa agua blanda se obtiene como resultado del ablandamiento de agua, que es un proceso en la cual el agua dura se convierte en agua blanda. ¿Cuál es la finalidad del agua blanda? Es de evitar que se formen incrustaciones en la parte interna de la caldera. Esas incrustaciones van a retardar el proceso térmico. Entonces, por lo tanto, el agua que se necesita de alimentación para la caldera tiene que ser agua blanda. Muy bien. Enseguida vamos a ver las partes que tiene una caldera. ¿Bien? Hice referencia a un momento determinado de un quemador. Este quemador es un quemador del tipo no atmosférico. ¿Qué significa? Que necesita adicionalmente de un motor y de un ventilador para alimentar de aire constantemente hacia la caldera, hacia la parte interna, pero de ese aire lo que vamos a aprovechar es el oxígeno para el proceso de la combustión. Porque este quemador internamente va a generar energía calorífica, fuego, llama, y esa llama se va a convertir en energía calorífica que va a cumplir una función determinada para calentar el agua y finalmente en un momento determinado hacer hervir el agua. Después hacer las explicaciones del caso. Necesitamos de un quemador. Luego tenemos un sistema controlador de nivel de agua. Este sistema controlador de nivel de agua cumple la función de controlar el nivel de agua dentro de la caldera y va a enviar la señal correspondiente si baja el nivel de agua para que automáticamente se reponga el nivel de agua a través de la alimentación de la bomba. No nos olvidemos que a medida que se va generando vapor, el vapor se va utilizando, por lo tanto el nivel de agua va bajando, entonces hay que reponer esta agua para tener constantemente vapor. Muy bien, nuevamente en esta zona entonces tenemos el sistema controlador de nivel de agua. Por otro lado tenemos un presostato. Este presostato va a controlar la presión de la generación de vapor. Y este presostato cumple la función básicamente de controlar un nivel máximo y un nivel mínimo de vapor. ¿Dónde vamos a registrar esa presión? Aquí, en este manómetro. Este manómetro, por ejemplo, es un manómetro de 0 a 200 psi de presión. Por decirles un ejemplo, si nosotros tuviésemos aquí 100 psi de presión, o sea, 6.9 bares de presión, a 6.9 bares de presión vamos a tener, de acuerdo a tablas termodinámicas, una temperatura de vapor de aproximadamente 169 grados centígrados. Muy bien. Controlador de nivel de agua, presostato. Vamos a seguir viendo los otros elementos que tiene la caldera. Continuamos por acá. Tenemos acá unos sensores. Estos sensores, hay dos sensores, un sensor de nivel mínimo y un sensor de nivel máximo. Entonces, sobre la cuestión del nivel de agua van a haber dos controladores, el nivel de controlador de agua por acá y otro sistema de sensores de nivel, que si por alguna razón falla este sistema tenemos esto, o si falla
Lo otro, tenemos el otro elemento importante. Tenemos aquí otro elemento muy importante, que es una válvula de seguridad o de alivio. ¿Cuál es la función de esta válvula? Es que si por alguna razón se genera sobrepresión dentro de la caldera, esta válvula se va a abrir automáticamente por forma mecánica, porque internamente tiene una serie de resortes. Y el excedente o exceso de vapor va a salir por aquí. Les mencionaba, por ejemplo, en el presostato, si la presión máxima está regulada a 100 libras de presión y por alguna razón no funciona correctamente, puede haber una sobrepresión y esta sobrepresión entonces va a salir por aquí. Quiero resaltar una cosa muy importante, el mantenimiento, ya que estamos aprovechando de este lado, del mantenimiento de esta válvula. Es muy conveniente que esta válvula cada cierto tiempo se accione teniendo vapor. Significa que yo debo abrir accionando esta válvula. Lo recomendable es que sea una vez por semana. Al abrir esto, yo voy a hacer que salga vapor por aquí. ¿Qué me va a permitir o cuál va a ser el objetivo al accionar esto? Es que la válvula la mantenga siempre operativa. Si yo no acciono esta válvula en forma periódica, puede trabarse, los elementos internos pueden agarrotarse por efectos de oxidación, todo ese tipo de cosas, y puede ser que en el momento que más lo necesitemos, esté trabado el sistema y no cumpla su función, y eso es muy peligroso. Luego explicaré qué pasa cuando no funciona bien esta válvula. Muy bien, otro elemento importante es esta zona. Por aquí salen los gases de combustión hacia el medio ambiente. Esos gases de combustión son el resultado del proceso de la combustión generado por el quemador de la caldera. Muy bien, otro elemento importante es la zona de la salida de generación de vapor hacia la parte interna de la empresa. ¿Correcto? Muy bien. Enseguida voy a mostrarles a ustedes la parte posterior de la caldera. Muy bien, vamos a continuar con las explicaciones. Ahora nos hemos ubicado en la parte posterior de la caldera. Esta es la tapa de la caldera, que tiene una serie de elementos de fijación. Para esto ya hemos desarmado para poder abrir la tapa de la caldera. Estoy abriendo en este momento. Voy a ubicarme de una manera tal de poder explicar a mayor detalle esto, ¿sí? Este es el casco de la caldera. Entre el casco de la caldera, que es un elemento de una plancha rolada, tenemos una tapa, la tapa posterior. De igual manera, hacia adelante hay otra tapa delantera. En esta tapa hay una serie de agujeros que se han colocado tubos. Son 64 tubos que tiene esta caldera. Son tubos especiales para calderas. Explico por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el hogar de la caldera. Esta es la parte central de la caldera. Este hogar de la caldera es aquí donde se genera la combustión. Veamos un poquito con un detalle lo siguiente. El quemador propiamente, si pueden ustedes ver en la parte interna, la parte central, pueden ver la parte central de la caldera, al fondo va a estar generado en toda la parte del hogar de la caldera, y va a generar calor. Ese calor correspondiente va a hacer de que se aproveche, ¿para qué? Para que llegue a esta zona y el calor ingrese por estos tubos, por cada uno de estos tubos, en esta parte triangular que se muestra. Y ese calor va a llegar al fondo, y del fondo va a regresar por estos tubos, y finalmente el calor va a salir por aquí, pero ese calor va a ser generado por los gases de combustión de paso, y finalmente los gases de combustión van a salir por aquí. ¿Correcto? Bien. Entonces, primera etapa, hubo calentamiento aquí, se calentó esta parte rolada. De igual manera, al pasar el calor por los tubos, hace que el agua que está alrededor de los tubos vaya calentándose. Y en conjunto, finalmente, ¿qué se va a lograr? Se va a lograr que por el efecto correspondiente del calor que se ha generado
por efectos de la combustión correspondiente, va a hacerse que el agua hierva. Al hervir el agua, que está de este punto hacia abajo en estado líquido y desde aquí para arriba en estado de vapor, el estado líquido va a pasar a estado de vapor, y ese vapor es el que se va a utilizar en los procesos industriales. Ahora, en esta zona de la tapa, si apreciamos aquí, tenemos lo siguiente. En esta tapa tiene un protector térmico, que es una empaquetadura térmica para evitar que el calor que se genere internamente se desperdicie hacia afuera. Y por otro lado, de igual manera aquí. Esta zona tiene relación con la parte triangular que hemos explicado aquí. Cuando venga el calor va a tocar con esto y va a regresar hacia la parte interna. Y en esta zona lo que tenemos son ladrillos refractarios. Van a refractar el calor que se va generando por este lado y va a regresar por los tubos hasta la parte final que explicaba, y luego finalmente sale por aquí y los gases de combustión finalmente salen al exterior. Bien, entonces la generación de vapor es que esta máquina generadora de vapor es una máquina en la cual el agua pasa de estado líquido a estado de vapor. No olvidemos que el calor que genera el quemador correspondiente es el que se aprovecha para el proceso térmico. Muy bien, ahora vamos a pasar hacia la parte delantera nuevamente, ¿sí? Dando la explicación en el caso. En un momento determinado habíamos hablado de que el agua que se requiere para la alimentación de la caldera tiene que ser agua blanda, agua tratada. Esa agua tratada tiene que ser, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos una red de alimentación de agua dura que viene al sistema. Y cuando el agua dura pasa a través de este tanque llamado ablandador, vamos a lograr que el agua dura que pasa a través de unos componentes que tiene internamente, vamos a obtener finalmente agua blanda por aquí. Pero voy a explicar un poquito sobre el contenido del ablandador. Aquí vemos un tanque vertical en la que, si dividimos en tres partes, un tercio de altura debe ser totalmente libre y las dos terceras partes debe estar compuesto, la mayor parte, de una resina, que es un producto químico, ¿correcto? Enseguida va a estar compuesto de grava intermedia y una grava gruesa. Son lechos que al final vamos a tener dentro y va a ser las veces de un filtro. Al ingresar el agua blanda al sistema y al pasar por la resina, iónicamente la resina va a retener las partículas de calcio, magnesio y otras sales que viene con el agua blanda, con el agua dura, pero que al pasar por este lecho se convierte en agua blanda. Y el agua blanda finalmente se va a almacenar en este tanque. Y es esa agua la que va a servir para la alimentación correspondiente de la caldera. No nos olvidemos que la caldera, a medida que va generando vapor, el vapor se va consumiendo, por lo tanto tenemos que reponer el agua. Y la reposición de agua viene a través entonces de este sistema de tuberías. Muy bien. Paso siguiente, vamos a ver cómo funciona un quemador. Un quemador muy similar al quemador que estoy apuntando aquí. Pero la única diferencia va a ser la siguiente, que el quemador que vamos a ver en funcionamiento en otra área de este ambiente es de una potencia 4 veces menos que la que tenemos. Entonces, paso siguiente, vamos a ver cómo funciona un quemador. Muy bien. Bien, continuando enseguida, vamos a ver el funcionamiento de un quemador a gas. Un quemador muy parecido al que tenemos instalado en la caldera, ¿correcto?
La diferencia es la siguiente, que la potencia térmica de este quemador es 4 veces menos que el de la caldera. Pero para cuestiones didácticas lo que vamos a hacer es hacer funcionar este quemador a gas. Les explicaba en el caso de la caldera, lo que se utiliza es un quemador de tipo no atmosférico. No atmosférico, ¿por qué? Porque para el funcionamiento correspondiente de este quemador, para que genere fuego, vamos a necesitar la reposición constante de oxígeno dentro de un sistema cerrado para que trabaja en una caldera. Muy bien, tenemos aquí la línea de alimentación de gas. Tenemos por otro lado la línea de alimentación eléctrica, ¿correcto? Veamos, la línea de alimentación de gas, tenemos un regulador de presión, tenemos un manómetro, tenemos un filtro, unas válvulas solenoides, válvulas manuales y finalmente tenemos aquí el quemador. La potencia de este quemador son 100.000 kilocalorías por hora y trabaja con una presión de 30 milibares. Son condiciones de funcionamiento de este quemador. Voy a perder el funcionamiento. Lo único, sí, por favor, voy a pedirles a ustedes no pasar de la franja amarilla para acá, por cuestiones de seguridad. ¿Me avisan? ¿Me avisan? Bien, explico nuevamente. No debemos de pasar esta franja amarilla por ninguna razón hacia este lado, hacia el lado donde yo me encuentro, por cuestiones de seguridad. Bien, voy a poner en funcionamiento este quemador. Les decía, la potencia 100.000 kilocalorías por hora de potencia térmica y funciona a 30 milibares de presión. Tenemos la línea de alimentación, ya tenemos la línea de alimentación. Voy a abrir la válvula de gas. Luego voy a abrir la otra válvula de gas y voy a accionar el quemador. Y ojo, este quemador va a funcionar en forma automática. Y vamos a ver por otro lado, aquí un punto muy importante, aquí, esta varilla. Este es un sensor. Este sensor nos va a sensar temperatura, que se va a poner al rojo vivo, ¿correcto? Si por alguna razón se apaga el fuego, este sensor va a detectar caída de temperatura y por lo tanto inmediatamente va a enviar una señal para que se cierren las válvulas y deje de entrar combustible. Muy bien, ya tenemos las condiciones dadas. Por seguridad, un quemador, por otro lado, genera ruido y hay una serie de peligros, uno puede quemarse, en fin, tantas cosas. Entonces yo tengo que tomar las precauciones de seguridad. Mis lentes, mis auriculares o mis tapones, que puede ser, y mis guantes, ¿correcto? Voy a poner en servicio. Hace un primer barrido. ¿Qué significa? Funciona, hace ingresar aire, por alguna razón si quedó gas dentro, va a evacuar hacia la parte externa. Ahora, ustedes observan el color del fuego. Cuando yo si que no, va a cambiar el fuego. Entonces, voy a hacer una definición de una mala solución y una buena solución. Esta misma. Esto es básicamente el ingreso de aire. Como resultado estoy obteniendo una mala producción. Y eso debe evitarse en el funcionamiento del generador. Porque esa mala producción va a generar gases que van a contaminar el medio ambiente. Voy a hacer la regulación. El color, observen cómo va cambiando el color del fuego de la llama.
y va a dejar de funcionar luego. Accionó las válvulas y se apagó el quemador. Por eso les mencionaba que este quemador es totalmente automático. Ahora hay quemadores del tipo manual, de encendido manual, del tipo de encendido semiautomático y hay del tipo automático. Muy bien. Entonces, con esto terminamos las explicaciones correspondientes del funcionamiento de un quemador muy parecido que funciona pero dentro de una caldera. Ese calor o ese fuego nos va a generar calor y ese fuego o ese calor vamos a utilizar para el proceso térmico dentro de la máquina generadora de vapor. Al tener combustible, ¿qué tenemos? Energía química que llega al quemador. Al generarse el fuego, se convierte en energía calorífica y a la vez genera también luz. Y esa energía calorífica es la que se va a utilizar entonces para el proceso de la generación de vapor. Muy bien, les agradezco muchísimo a ustedes por su presencia. Si tienen alguna pregunta hacia mi persona, encantado estoy para poderles absolver las preguntas que consideren ustedes por convenientes. ¿Sí? Les agradezco muchísimo a ustedes. Espero prontamente tenerles nuevamente a otro grupo de compañeros para poderles de igual manera apoyar en este proceso educativo. Muchas gracias.